Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir. Esto es Hablar sobre Hablar. Una producción original de Speakers para mostrarte el backstage de los que hablan y dan que hablar. Los rockstars de la palabra. Con ustedes, Hernán Schuster. Él comenzó su carrera como emprendedor en los 90 cuando cofundó OfficeNet, la mayor empresa de insumos de oficina en Argentina y Brasil, y luego fue su CEO hasta que se vendió a Staples. Más adelante, también cofundó varias empresas tecnológicas, tales como Restaurando, Trocafona y Sirena, entre otras. Estudió economía en la Universidad de San Andrés y se graduó con medalla de oro. En 2010 se fue a hacer un posgrado en Singularity University en una sede de la NASA en Silicon Valley, y esa experiencia le partió la cabeza. Fue así que se terminó convirtiendo en uno de los tecnólogos más reconocidos de toda América Latina. Escribió los libros Pasaje al futuro y Guía para sobrevivir al presente, y divulga todo lo que sabe e investiga en su columna de radio En Todo Pasa por Urbana Play y en sus artículos en la revista de La Nación. Fue reconocido como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el campo de la ciencia y la tecnología. Recibió el premio Conex a los empresarios innovadores de la última década y la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento. Por si todo esto fuera poco, es miembro del equipo organizador de TEDx Río de la Plata. Bienvenido a Hablar sobre Hablar, Santiago Bilinkis. Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a este cuarto episodio de la segunda temporada de Hablar sobre Hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto, gracias por invitarme. Por favor, un placer siempre hablar con vos. Estos minutos que tenemos juntos, quiero llevarte por un poco de tu recorrido como speaker. Vamos a meternos tras bambalinas y vamos a ver un poco de qué es esto de trabajar como speaker. Así que directo al hueso, la primera pregunta. ¿Te acordás cuándo fue que diste tu primera charla como speaker? A ver, yo siempre di charlas, porque como emprendedor yo arranqué muy temprano, donde digo, la idea de emprender era como algo muy novedoso, entonces me llamaban mucho para contar mi experiencia como fundador de OfficeNet, pero básicamente me llamaban de universidades, no sé, de conferencia Endeavor, lugares así, o sea, charlas que si querés no eran técnicamente speaker en el sentido de que no eran remuneradas, pero el hecho de hablar frente a audiencias es algo que hago hace muchos años. Pero en un momento yo me fui a estudiar a Singularity University, volví con la cabeza hecha añicos y armé una charla, no con la idea no, yo no tenía el concepto de speaker o de dar charlas rentadas. Armé una charla porque necesitaba contar lo que había vivido. Y lo conté yo no tenía el modelo de charlas pagas. Fui a una conferencia, Barcamp, y la di frente a bastante gente. Y se ve que alguien me escuchó y dijo, quiero esta conferencia en mi compañía. Entonces me llamaron de un banco diciendo, che, mira, nos gustaría que des la charla que escuchamos el otro día en nuestra empresa. Yo venía de trabajar en OfficeNet 15 años, nunca había emitido una factura yo personal, o sea, no sabía ni qué cotizarle, ni cómo hacerlo, nada. Y pasé un presupuesto ridículamente bajo, al punto que cuando escucharon cuánto les cobraba, me dijeron, no hagas una, queremos dos. Bueno, ok. Pero pensé que iba a ser la única vez en mi vida, o sea, ni siquiera me iba a dar de alta el monotributo para facturar una única vez una charla. Claro. Y a los pocos meses me llaman de otra compañía para pedirme una charla. Y ahí dije, bueno, no puedo cotizar sin saber nada. Entonces yo sabía que estaban cotizando con otra persona que daba charlas habitualmente. Lo contacté por privado y digo, mira, disculpame, no sé si te puedo preguntar esto. ¿Viste? Hay todo un tema con el tema de los honorarios. Entonces digo, mira, no sé si te puedo preguntar esto, pero la verdad que no quiero quedar como un desubicado. O sea, si yo paso algo mucho menor que lo tuyo, quedamos mal. Si paso algo mucho mayor, quedamos mal. Si no te jode, contame. Y me dijo, mira, yo coticé X. Y digo, bueno, listo, voy con lo mismo. Y esa fue la primera vez que ya me tomé un laburo de cotizar más en serio. Era un número bastante más alto, que me hacía sentir muy incómodo. Y de hecho, a partir de ahí, o sea, yo nunca publicité que doy charlas, nunca vas a ver en mis redes, no, pero siempre una charla llevó a la siguiente, o sea, y hasta el año 2017, esto era 2011, fui haciendo más, hasta que el año 2017 hice creo que 80 charlas en el año.
descubrí que este es un laburo hermoso, pero que requiere mucho, o sea, puede sonar ridículo, porque uno piensa, listo, te subís a un escenario 40 minutos, bueno, quedé reventado, pero quedé reventado a un nivel que nunca lo había estado. Descubrí el precio de trabajar con mi cuerpo. Yo hasta acá siempre trabajaba con mi cabeza. La charla requiere de mi cabeza, pero requiere también de mi cuerpo, de mi presencia arriba del escenario, y por primera vez sentí un agotamiento que cuando llegó noviembre me quedaban, como que tenía 7 charlas comprometidas y contaba los días como los presos. O sea, realmente me sentía sacándome encima las últimas del año y dije, no, listo. Descubrí que había un techo a lo que puedo hacer y que por más que es un trabajo hermoso y digamos, y es un privilegio trabajar de esto porque es lindísimo de hacer y se paga muy bien, había un límite, que mi cuerpo tenía un límite a lo que yo podía pedirle. Y entonces mi pico de charlas fue en el 2017 y después empecé a graduar distinto, a decir, ok, no es que todo lo que venga lo agarro, sino que tengo una especie de presupuesto conmigo mismo de lo que puedo hacer. Pero bueno, todo esto viene a que de esa primera, segunda, tercera charla fui descubriendo que siempre cada charla me genera otra y sin necesidad de hacer ningún esfuerzo comercial muy activo. Llegué a tener, ya te digo, en un momento 80 charlas al año, ahora menos pero porque también yo le puse un límite. Está muy bueno eso que contás. Hay una frase en el mundo de los speakers que dice the more you speak, the more you speak. O sea, cuanto más hablas, más hablas. Y es efectivamente esto. Tenés como, en algún momento, como rachas también. Empezás a dar una charla y eso lleva a otra y a otra y a otra y se van encadenando. Y después no terminás sabiendo de dónde viene, pero te encontrás dando un montón de charlas. Y en tu caso también... Aparecieron también, apareció Speakers y después claro, algunas otras agencias que no son especializadas en Speakers, pero que sí hacen organización de eventos. Y ahí es como que se armó toda otra maquinaria que no depende tanto de mí, pero en la medida en que ya muchas agencias me tienen en el radar, hoy te diría que como 70% de las charlas que doy no es una agencia, una empresa que me contacta directo, sino una agencia que tiene que organizar todo el evento o una como Speakers que se especializa en tema de presentadores. Que presentan ellos, me contactan, mira, tal fecha, podés, no podés, presentan la propuesta. A veces pasa alguno que llama a licitación y de 5 lugares distintos presentan la misma charla. Digo, vos conocés esa dinámica, digamos, yo la fui aprendiendo. Pasa mucho. Santi, ¿para qué das charlas? ¿Cuál es tu propósito como speaker? A ver, dos cosas. Una más general y una más particular. O sea, mi propósito en la vida post-OfficeNet es impactar a la sociedad de maneras que yo crea que son positivas. Y para eso hago las columnas de radio, para eso hago mis libros, y las charlas se inscriben en esa línea, digamos. En general, hablándole a audiencias que pueden tener desde 50 a 5.000 personas, no es un impacto gigante. O sea, a la radio le hablas a 250.000, pero también estás como mucho más cerca. Entonces, es uno de los canales donde yo trato de tener un impacto y trato de que el contenido de mis charlas sirva y aporte. Entonces, si querés, en mi estrategia general como comunicador y como influenciador, llamémosle, no quiero decir influencer porque influencer conlleva una superficialidad que yo trato de evitar, ¿no? O sea, prefiero que hablar de cosas interesantes, importantes y que me siga 1/10 de la gente que hablar de farándula y que me sigan 10 veces más, ¿no? Pero sí que quiero tener una influencia y esta es una de las patas. Y en lo particular, a mí me hace muy bien subir al escenario. O sea, si yo estoy teniendo un mal día, me subo al escenario y no sé si son las endorfinas, la dopamina, no me preguntes cuál hormona o neurotransmisor, pero yo estoy teniendo un día malo, subo al escenario y bajo nuevo. O sea, es un service a la cabeza. O sea, de nuevo, hay algo que pasa en la cabeza, no sé, será endorfina, no sé qué es, pero la sensación que te produce estar ahí arriba, a mí casi no hay cosas que me produzcan eso mismo, me arregla cualquier día malo. Espectacular. Sí, puedo, I can relate, digamos, puedo entender ese sentimiento. Lo quita, perdón, que algunas veces esté nervioso antes de subir, ¿no? O sea, o nervioso por ahí al arrancar. A veces no, a veces sí, pero cuando pasa esa incomodidad inicial, son como esas actividades donde perdés noción del tiempo. O sea, yo no puedo perder noción del tiempo porque normalmente los eventos tienen una agenda muy apretada y soy muy consciente de cuánto, pero es un tiempo distinto. O sea, es como que me abstraigo del mundo y estoy ahí
te diría que es la cosa más presente, en el sentido de presencia, ¿viste? Física y mental que hago. Entonces, es un momento de flow que le dicen que... De flow, eso. Iba a decir exactamente eso, de flow, cuando de repente estás vos parado en el escenario hablando y de repente es como que salís y te ves desde arriba a vos mismo fluyendo. Sí, es espectacular cuando pasa eso. Empiezas a sentir la energía de la gente, lo que le está pasando, registrando en las caras lo que le está pasando al otro con lo que decís. Como yo ya conozco mi charla y sé cuáles son los momentos que generan cierto impacto, estoy como más atento ahí a ver el efecto de las palabras que digo. Eso es muy lindo. En el fondo, si vos me preguntás, probablemente me hubiera gustado ser actor o algo así, y obviamente nunca fui para ese lado. No sé si probablemente no hubiera sido un buen actor, pero bueno, mi lado escénico o eso se encaminó por este lado. En el fondo es un stand-up, ¿no? O sea, un stand-up menos humorístico, pero un stand-up al fin, en el sentido de si vos ves 2 charlas mías, son esencialmente siempre iguales, el guión está muy armado, o sea, a mí no me gusta la improvisación, entonces, así como el stand-up, vos lo vas a ver al mismo humorista 2 veces y básicamente hace los mismos chistes y siempre suenan espontáneos, ese es un poco el oficio. Excelente. Sí, esto es un show. Dar una conferencia es montar un show, esencialmente. Si tenés que definir tu charla, o tus charlas en realidad, porque tenés muchas, pero generalicemos. Si las tenés que definir en un tweet o en una oración, ¿cómo son tus charlas? Si me das tan poquito espacio, te diría cómo la tecnología está transformando nuestra vida. Pero ese mismo tema lo fui abordando desde muchos lugares distintos y lo abordo de lugares distintos según cuál sea la audiencia, ¿no? O sea, yo mentalmente tengo, si querés, como yo le llamo una charla B2B y una charla B2C. O sea, una charla para entornos corporativos que tiene que ser mucho más práctica, mucho más útil. Me está pagando una empresa que quiere que sus colaboradores el lunes, cuando vuelvan a laburar, se lleven algo concreto. O sea, tal vez alguien se va a enojar conmigo por esto, pero a mí no me gustan las charlas que son una historia de vida muy emocionante, que te hacen llorar y no te dejan nada. O sea, para mí escuchar la historia de vida extraordinaria de otro es muy inspirador, pero es una inspiración que después, el lunes, te la olvidaste y no... Es vivir un lindo momento como mirar un videíto divertido en TikTok. Entonces yo fui, por ejemplo, mi primera charla contaba mucho de mi historia, de OfficeNet y de la parte de emprendedor. Ahora no te hablo de mí, o sea, te hablo de cosas que me parece que te sirven a vos, que tienen que ver con mis aprendizajes, con investigaciones que yo hago, con contenido original que genero, pero al final del día la charla no es sobre mí, es sobre tu problemática y lo que yo puedo tratar de aportarte para que vos el lunes puedas enfrentar tus situaciones de mejor manera. Y después tengo otra charla que es cuando hablo a audiencias generales, digamos, a las que por ahí no está tan enfocado en el laburo, que tiene más que ver con todo el material de mi último libro, Guía para sobrevivir al presente, donde es más las redes y todo esto, que en general en medios me llaman mucho más por ese tipo de temas. O sea, ahora pronto, porque yo tengo que ir a una entrevista en la tele, quieren escuchar el algoritmo de TikTok, cómo está cambiando la dinámica de los vínculos. Si le voy con la innovación en las compañías, no es relevante. Entonces, en medio como que tengo 2 grandes audiencias, una audiencia más corporativa, una audiencia más general, y tengo a grandes rasgos una charla para cada una, que a veces puede ser más de una, pero claramente pensados como esos 2 grupos. Buenísimo. No, y después le vas dando diferentes ángulos, hablándole de diferentes nichos también, porque has desarrollado una charla exclusiva para todo el segmento de salud, que requiere mucho todo el tema de transformación y demás, así que, bueno, sí, charlas hay bastantes. Yo no hago charlas ad hoc, o sea, la verdad, y esto por ahí es de una pregunta más adelante, pero cada charla mía tiene entre 100 y 200 horas de laburo antes de estrenarla. Entonces, el que arma una charla, le dice, che, ¿podés venir el martes a hablar sobre la bancarización? Yo no puedo, o sea, para mí son 200 horas de laburo armar una charla buena. La narrativa, las metáforas, para mí la clave de que algo se entienda y sea llano y digas, y te ilumine, es una buena metáfora. Y encontrar metáforas es un laburo tremendo que funcionen. No es que abro el cajón y saco 3. Entonces, digo, hay gente que yo sé que improvisa mucho más, yo no, yo laburo mucho el contenido, la narrativa, el guión, los apoyos audiovisuales, el delivery. Una vez que le empezás a dar vas aprendiendo qué funciona, qué fluye, qué no, donde yo siento que estoy dando como medio un salto que queda algo que no está bien ligado, hasta que la charla fluye. Por ahí, las primeras 20 veces que la doy todavía se está asentando y después la vez 21 ya empieza a correr. Alguien que da una charla y la prepara de un martes a un jueves y la da una sola vez es algo que yo no lo entiendo. Sé que mucha gente lo hace, yo no lo podría hacer. Hay de todo, la verdad que hay de todo, y a mí me encanta que haya estilos, porque
vos empezás a ver, digamos, si alguien de los que está viendo esto sigue este podcast, este video podcast, va a ver que cada vez que charlo con un speaker diferente, hay approaches diferentes también. Y se nota mucho en el PRODE. Cuando lleguemos al PRODE, ahí se va a notar mucho las diferentes preferencias y demás. Pero es súper interesante lo que decís y me consta porque sé que te he pedido algunas veces alguna charla diferente y me dicen, no hago eso. Bancame que me estoy preparando, la voy a tener lista en 3 meses. Vos nombraste la de salud, y la de salud la pude hacer porque había hecho columnas de radio al respecto. Entonces, una columna de radio es un guión también. Entonces, justo una vez me llamaron de una empresa, de un laboratorio, y dije, che, ¿tenés una charla sobre salud? Mi respuesta normal hubiera sido no, pero me acordé que había hecho esa columna, que tenía un guión de 40 minutos sobre el tema. Dije, déjame mirar si con este guión puedo armar una charla. Y después descubrí que en la industria médica, o sea, en una época los médicos, los laboratorios les hacían todo tipo de agasajos y había como una relación medio complicada entre laboratorios y médicos. Y después salió una regulación muy estricta donde los laboratorios no pueden joder con los médicos. O sea, todo tiene que ser contenido pertinente, digamos. Y entonces, mi charla sobre salud es una charla bastante más entretenida que la típica charla que muchas veces es medio aburrida, muy académica, de papers y qué sé yo, pero entra dentro de lo que es admisible en la ley. Entonces, descubrí que había todo un mercado, pero lo descubrí de rebote. Si no hubiera sido que justo tenía una columna de radio hecha sobre eso, hubiera dicho que no. Excelente. Santi, ¿tenés alguna cábala o algo especial que hagas antes de subirte al escenario? No, yo, o sea, soy anti-cábala. O sea, filosóficamente tengo una postura muy fuerte respecto de todo, si querés, el pensamiento mágico, con lo cual no creo en las cábalas. Sí, soy tengo como un ritual, pero que tiene más que ver con asegurarme de que todo esté correcto, ¿no? O sea, siempre voy a llegar un rato antes, voy a conectar la computadora, ahora, por ejemplo, que tengo parte interactiva, cuando vos le agregás, bueno, te digo otra pavada, contando intimidades, ¿no? Pero yo no entiendo los speakers que dan charlas sin la pantalla de presentador adelante. O sea, para mí, ver el slide actual, pero sobre todo ver el siguiente, o sea, a mí no me gustan las personas que te develan el siguiente slide como pista para sí mismos de que sigue. O sea, vos ves muchas veces que pasan, miran y hablan. A mí eso no me gusta. Entonces, yo te quiero mostrar el slide cuando vos lo tengas que ver exactamente en el momento donde yo voy generando la instancia donde el slide pega a lo que yo te vengo diciendo. Para eso yo tengo que saber siempre, no quiero depender de mi memoria. Entonces, tener el slide actual, tener el que sigue y tener el tiempo. Y saber que si estoy en tal slide tengo que ir por tanto tiempo, o a veces voy más rápido, a veces voy más lento, si quiero cumplir el tiempo. Entonces, hay toda una información, un tablerito de control sin el cual yo no podría dar mis charlas. Y sé que muy poca gente lo usa. Entonces, por ejemplo, ya solo chequear eso. Yo entonces necesito tener la computadora como segundo monitor a mi vista. ¿Dónde la ponemos que no quede fea, pero que yo la vea y que no me requiera, no me quite contacto con la audiencia, tenerla en el campo visual? Hay un montón de cosas de preparación antes que la gente no ve. Y que yo me las tomo muy en serio. Te quedas un buen rato antes, hago una prueba. Ahora le metí una parte interactiva a mi charla, donde la gente desde celulares va votando y va apareciendo en tiempo real la votación. Eso está embebido en los slides, pero muchas veces se rompe cuando conectás. Eso me requiere probarlo antes para ver que funcione. Necesito internet. Antes no estaba internet en vivo mientras hablaba. Yo llego al salón y hay un montón de pavadas, pero que para que la charla fluya tengo que hacer todos esos pasos previos, que no tienen nada que ver con la cábala, sino con el checklist. No, es un manual de procedimiento casi tan complejo como pilotear un avión. De nuevo, creo que tiene que ver con mi personalidad, ¿no? O sea, estoy seguro que hay mucha gente que ni loco. Hay mucha gente que no usa apoyo audiovisual. Ya eso te saca el 80% del checklist, ¿no? Yo prefiero usar apoyo audiovisual. Mi sensación es que yo soy un tipo muy racional. Mis palabras, mi discurso es un discurso en general muy racional, entonces me cuesta más emocionar y creo que las imágenes tocan en un lugar diferente que mi palabra. Entonces, el uso de imágenes para mí tiene que ver con lo que yo puedo hacer desde la palabra y lo que puedo compensar o complementar desde la imagen. Perfecto. ¿Te acordás? Mío lleno de bullets y lleno de texto, digamos. No, jamás. La palabra ya la tengo. Entonces lo que trato es desde otro lado alguna imagen que te despierte alguna evocación o signifique mis palabras de una manera distinta. Bien, hablando de evocar, ¿te acordás de alguna charla que haya sido un fracaso, una charla que haya sido muy mala?
No sé si muy mala, porque yo siempre hago más, digo, la voy cambiando en el tiempo, pero esencialmente hago la misma hasta que estreno una nueva, y no la estreno hasta que yo no siento que fluye muy bien. Sería raro que yo haga una charla mala, qué sé yo, no tengo manera, a mí me gusta y después funciona con la audiencia y esa es mi definición de que mala no es. Lo que sí me pasó fue una vez que me sentí mal mientras daba una charla. Y es una situación horrible, nunca me había pasado. Me empecé a sentir con un dolor de panza tremendo y yo no admito, o sea, parar. O sea, no concebí hacer lugar a que me estaba sintiendo mal, intenté seguir, empecé a sudar frío, hasta que un momento me dejaron de salir las palabras. Movía los labios y ya no podía hablar. Me quedé mudo. O sea, una cosa espantosa. Y tuve que decir, perdón, me tengo que bajar del escenario, y me bajé. Única vez en mi vida que lo hice, sintiéndome muy mal, ahora ya en todo sentido, no solo que me sentía muy mal porque me dolía la panza, muy mal de la vergüenza. Claro. Y la charla era para OSDE. Sí, y entonces tuve que irme al camarín 5 minutos, volví, y pude salir con el chiste de decir, miren, nunca me había pasado sentirme mal en un escenario, pero si me tenía que pasar, qué bueno que me pasó en OSDE. Y seguí, pero fue horrible. Está buenísimo. Bueno, no está buenísimo. Está muy buenísima la anécdota, digo. Yo lo cuento acá porque estoy seguro que por ahí a otros también creo que contar que esas cosas pasan te hace sentir un poco menos mal cuando te pasan, ¿no? O sea, a mí nunca me tocó estar como audiencia y ver a un speaker que corte la charla, pero debe pasar. Estoy seguro que no debo ser el único. Saber que eso puede pasar va a hacer que si algún día me vuelve a pasar me sienta un poco menos mal, sabiendo que a todos nos pasa, digamos. Después te invito a vos y a los que están del otro lado, si no lo vieron, si no lo escucharon, el episodio con Ricky Sarkany, que cuenta cuando se tuvo que bajar del escenario 2 veces en la misma charla. Okay. Tremendo. Bueno, ojo, yo sobreviví, la mitad posterior no me sentía bien, O sea, yo ya te digo, es como que yo no me autoricé en ningún momento hasta que mi cuerpo directamente, mi cerebro switchó, me sacó la palabra, dijo, no me vas a dar bola, listo, no hablas más. O sea, así de cabeza dura soy. Tremendo. Santi, y hablando un poco del público, ¿cuál fue la pregunta o el comentario más desubicado que recibiste en alguna de tus charlas? Te voy a hacer 2 comentarios. O sea, las audiencias más difíciles que yo hablé, en general, son equipos docentes. Yo hago esto, o sea, no como charla rentada, alguna vez como charla rentada, pero en general no es una charla rentada. Hablo mucho con equipos docentes, madres, padres y a veces chicos de escuelas. Y con docentes, la mayoría no, pero las personas que me encontré con más rechazo a mis palabras en general fueron en conferencias con docentes, y alguna vez alguno reaccionó de manera bastante agresiva, me interpeló así cortándome mientras estaba hablando. Una muy graciosa, un día di una charla con Jerry en la Feria del Libro, para todos docentes, y primero hablaba yo y después hablaba Jerry. Estábamos sentados en una mesa, los dos, uno se paraba y hablaba, mientras el otro estaba sentado, después Jerry sentado, primero hablé yo, Jerry sentado, después habló Jerry y yo sentado. Yo estaba sentado y Jerry hablando, un tipo me empieza a llamar desde el borde del escenario que me acerque. Y yo le hacía señas como, mirá, no me puedo acercar ahora, está hablando. Y el tipo me gesticulaba, digo, no sé qué, decía, no puedo. Me enseguí y dije, bueno, pasará algo, me acerco al borde del escenario, mientras Jerry hablaba, es una situación muy bizarra, y digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿en qué escuela das clase vos? No, yo no soy docente. Listo, es lo único que necesitabas saber, sos un inútil. Y se fue a sentar de nuevo. Bueno, un abrazo al señor. Sí, qué sé yo. Pero no, en general la gente es bastante tímida. O sea, a mí me gusta mucho, así como soy muy planificador en la charla en sí, me gusta mucho después tener espacio de preguntas y poder salirme del libreto, y además acercarme a lo que a la gente en particular que me esté escuchando le interese o se le haya despertado a partir del estímulo que yo les tiré. Y ahí sí es mucho más flexible. Cuesta que la gente pregunte, ¿no? Es raro que alguien te haga... O sea, te diría que la pregunta más molesta, sin ser agresiva, es la no pregunta, ¿no? El que agarra el micrófono y se despacha 5 minutos, y no te preguntó nada,
Me pasó mucho, en un momento me invitaron a dar una charla, una cosa que se llama Cumbre de las Américas, una cosa por el estilo, eran todos presidentes y expresidentes, muchos muy, muy, muy grosos, Felipe González, Ricardo Lagos, toda gente de mucho, mucho peso. Yo di mi charla y después había preguntas y nadie preguntó, o sea, todos agarraban el micrófono y hablaban 20 minutos dando su perspectiva. A veces ni siquiera de lo que yo había dicho, o sea, era muy bizarro. Claramente no era gente que le preguntara nada a nadie, lo único que querían era hablar ellos. Es hermoso, hermoso. Y suele pasar. ¿Te acordás si hubo alguna charla que vos dijiste, no puedo creer que me están pagando por esto, una charla medio ladri? No medio ladri, pero eso yo lo siento cada vez que me subo a un escenario. O sea, si querés, no desde el lado del síndrome del impostor. A veces me agarra el síndrome del impostor, pero no tanto. Pero sí de sentir que este es un privilegio increíble. O sea, que te paguen por subirte a un escenario y hablar, y en general la relación de lo que se paga en relación al tiempo destinado, es un trabajo maravilloso. O sea, yo me siento muy agradecido con cualquier compañía, cualquier organización. O sea, por eso también le pongo tanto el cuerpo. O sea, a mí me pasó una vez, me contrataron de una empresa de consumo masivo para el lanzamiento de un producto que era viajar a Mar del Plata, hacer una mega conferencia de prensa donde estaba un conductor de televisión muy conocido, una modelo top espectacular y yo. Muy extraña la situación, pero yo obviamente aportaba la parte racional. Era un desodorante que se lanzaba con la campaña de lanzamiento, era un premio, un sorteo de un viaje al espacio. Entonces, los otros aportaban el glamour, yo aportaba la explicación de, ok, ¿qué es viajar al espacio? ¿Por qué está buenísimo? ¿Cómo sería el viaje? O sea, dar toda la parte explicativa de una manera interesante del viaje al espacio. Y después de eso había una mega fiesta donde teníamos que ir a la conferencia de prensa, o sea, nos llevaban a Mar del Plata, hotel top, en pleno verano, mega conferencia de prensa y mega fiesta. Y nos pagaban un montón por hacerlo. Hay que ponerle onda, o sea, te pagan por hacer algo que está genial. Bueno, la modelo tenía una cara de traste, una cara o sea, le puso tan poca onda. A mí eso me da como mucha bronca. O sea, yo siento que tener la dicha de laburar de cosas así, que cualquiera, por ahí algunos te pagaría para hacer eso, se agradece poniéndole todo. O sea, entonces yo le pongo mucha onda a todo lo que hago. Me decís, che, después una cena, dale, vamos. O sea, de nuevo, porque siento que es un lugar estoy muy agradecido. Y lo pienso cada vez que subo un escenario, no dejo de sentir que soy un privilegiado de poder ganar guita haciendo algo que me encanta y que se paga muy bien y que qué sé yo, está buenísimo. Qué bueno. No, me vino a la mente, no es precisamente una charla, pero en un momento te contrataron para hacer una cobertura periodística de una feria afuera. No, pero eso lo hice, o sea, me invitaron con todo pago y cubrí una feria, pero no es que yo la cubrí porque jugando cosas en redes, o sea, si querés, el mismo problema que tengo de que no puedo improvisarte una charla del martes al jueves, es que tampoco soy bueno prendiendo la cámara del celu y hablándole al celu improvisadamente. Entonces, mucho de lo que se hace hoy en redes, que es prendo el teléfono y hago lo que me pinta, yo no lo puedo hacer. Entonces, muchas veces juego con mis límites, a ver cómo me salen a hacer cosas, pero era un juego, ¿no? Era ver qué pasa si juego a ser cronista en un lugar como este. No, en general, o sea, yo soy tímido. Siempre fui tímido. Y sigo siendo tímido. Y un tímido puede subirse a un escenario y hablarle a 5.000 personas, pero tiene que tener todo bajo control. O sea, el problema no es que yo no pueda hablarle a muchísima gente, el problema es que necesito tener todas las variables controladas. Y eso, situaciones que me sacan de ese confort ya no la paso bien. Todo esto que te digo que la paso espectacular en el escenario depende de mi modus operandi. Vos me decís, sé conductor de un evento, te digo no, yo no hago eso. Me decís, sé panelista, tal vez, muy probablemente no. O sea, hay ciertas situaciones donde yo me siento muy a gusto en un escenario y hay otras donde no, y no voy a donde no me gusta ir. Perfecto, me parece un muy buen principio, ¿no? ¿Cuál fue, Santi, el lugar más memorable o quizás más raro en el cual te tocó dar una charla? No tengo duda. Hace 3 años o 4 me contrataron para dar una charla en La Coruña, en España.
un banco, el banco más grande de toda esa región de España. Y la charla era en una ex plaza de toros que la habían reacondicionado para hacer un microestadio, no tan micro. Y las plazas de toros son esencialmente redondas. Entonces, esto lo habían cortado a la mitad con el escenario, era un semicírculo, pero un semicírculo de tribunas que llegaban hasta muy arriba. Y la gente toda en redondo, 180 grados de gente, repleto, había creo que 7.500 personas, una cosa así. Puestas de una manera, si vos te haces esta charla, por ejemplo, en el Luna Park, o no, obras que entran 7.500 personas, tenés acá abajo una platea, tenés gente por allá oscuras que no la ves. Acá, por la disposición circular y por la iluminación de sala, yo tenía los 7.500 personas acá, o sea, conmigo. Y de nuevo, a mí la energía de la gente me alimenta mucho. O sea, por la cantidad de gente y por cómo estaba dispuesta, la sensación en ese escenario era única. Era muy hermosa la vista de tanta gente. De nuevo, por ahí si hubieran bajado un poco la iluminación de sala, ni los veía y no me hubiera avivado de lo lindo que era ese espacio. Y sí, saqué fotos. Es hermoso verlo, incluso las fotos de cómo se veía la gente desde ese escenario. Espectacular. Es la primera vez que sale Plaza de Toros, no había salido anteriormente. ¿Cuál fue, si te acordás, la persona más grosa a tu criterio con la que compartiste escenario? Uy, ¿sabes qué? Bueno, muchos expresidentes, eso es algo bastante común, muchos expresidentes dan charlas, pero por mi lado nerd, Steve Wozniak. Te tocó con vos. Cuando vino acá a Argentina. Estuve con Norman Schwarzkopf, que era el número 1 del Pentágono, creo que en el gobierno de Bush. No sé si es tan famoso, pero qué sé yo, era la presencia física del tipo era una cosa que te metía miedo, intimidaba, o sea, pero sí, creo que Wozniak porque lo quiero. Buenísimo. 2 preguntas más, Santi. La primera, que creo que ya la respondiste un poco, pero ¿cómo haces para no aburrirte de tu charla? O sea, la misma charla 80 veces, varias veces por semana, ¿cómo haces para no aburrirte? La respuesta que te voy a dar tal vez sea muy antiintuitiva, pero por cómo soy yo, es precisamente porque es la misma charla que estoy relajado, me siento bien y la disfruto. No te sé explicar, o sea, es lo que me pasa. Dando una charla donde yo sé que la charla funciona, conozco todo el guión, ya no dependo en nada de mi memoria, estoy muy relajado, estoy muy a gusto. Cuando doy una charla toda charla alguna vez se estrena, en el estreno la paso mal. O sea, y creo que le pasa lo mismo a los actores. O sea, si vos ves una obra de teatro que se estrena, las primeras funciones la pasan un poco mal todos, y es precisamente la repetición, cuando ya la obra fluye, que la empiezan a disfrutar. A mí me pasa lo mismo. Y si por alguna razón tengo que dar una charla distinta que nunca di y normalmente no accedo a dar charlas a dos, pero sobre todo lo hago, esa charla no la paso bien. Entonces, es justamente dar la misma charla lo que hace que la pase bien, es la antítesis del aburrimiento. Está buenísimo, buenísimo. Y también es algo que nunca me habían respondido hasta ahora, así que me encanta. Última, ¿qué consejo le podés dar, o consejos, a alguien que quiere empezar a dar charlas? O alguien que quizás ya dio un par de charlas o las ha seguido y quiere profesionalizarse. A ver, lo más importante que puedo decir es que, igual que en la literatura, en todos los formatos de expresión oral y escrita, la narrativa es todo. O sea, una charla es una narrativa sólida. Por eso no se puede armar rápido. De nuevo, habrá otros que lo podrán hacer. Pero para mí una charla es ir encontrando, o sea, es una construcción de ir encontrando ideas, ir encontrando cómo se articulan, ir encontrando metáforas, probándolas. A veces probás una metáfora que a mí me encanta y me funciona y la probás o sea, justo hace poco hice una columna de radio que era una gigantesca metáfora que a mí me había funcionado espectacular, ¿no? O sea, cuando yo tuve esa idea dije, qué bien me funciona esta metáfora, y la quise contar en una columna de radio. A veces la metáfora, que en ese caso salió espectacular la columna y a la gente le produjo lo mismo que me había producido a mí. Pero no siempre funciona así. A veces hay una metáfora que porque yo soy más nerd o por lo que sea, a mí me funciona y cuando la pruebo a la gente no le produce lo mismo que a mí. Es decir, encontrando esas metáforas que al otro le hacen ver la cosa de una manera diferente o entenderla mucho más fácil.
Es esa construcción. Y después, obviamente, después es el delivery, ¿no? Pero lo primero es la narrativa. Una charla con mala narrativa no te la salva ni el tipo más gracioso del planeta. Con una buena narrativa, después, bueno, viene la parte de apoyo audiovisual, que para mí es súper importante. Hay muchos que son contrarios al apoyo, yo al contrario, yo creo que está buenísimo complementar. De nuevo, odio el que te llena de bullets y te lee lo que puso en la pantalla, pero bien usado, una herramienta espectacular. Y después la cosa un poco más escénica. Yo no soy un tipo muy histriónico, no creo que haga falta hacer payasadas arriba de un escenario, pero sí, yo tengo un tono de voz muy fuerte, hablo fuerte, uso mucho las inflexiones, uso los silencios, porque hoy competís todo el mundo tiene un celular en el bolsillo o hasta en la mano, ¿no? Entonces, y mantener la atención 40 minutos, 50 minutos de alguien que tiene un celular en la mano requiere un despliegue escénico, que de nuevo yo no lo hago desde el histrionismo porque no es lo mío, pero sí desde la voz, desde el movimiento, desde la gesticulación. Hay algo que vos mismo vas detectando si alguien se te está perdiendo, ¿viste? Le hablás a esa persona, lo traes de vuelta. Hay como un laburo de ida y vuelta para que esa narrativa llegue. Yo creo que son esas tres cosas. Excelente. Bueno, si eso funciona, mi experiencia, de nuevo, vos si mirás mis redes, yo nunca publicito charlas. O sea, si eso funciona y tenés una audiencia de 100, alguno de los 100 tiene que irse diciendo, yo quiero en tal otro contexto una charla de este pibe. Y si eso pasa, empieza a girar la rueda. Efectivamente. Bueno, y a veces el pasado de una charla en el Banco Mundial donde había gente literalmente de todos los países del mundo. Si eso prende, o sea, puedo terminar viajando. Tuve consultas de Malasia, de Filipinas, y te decís, pucha, no sé si tengo ganas de irme a 14 horas de diferencia, cruzándome el mundo. Pero bueno, es un problema lindo para tener. Tal cual, eso es realmente poner el cuerpo. Cuando hablas de poner el cuerpo y contabas de las 80 charlas por año al principio, eso también influye, no lo dije en ese momento, pero tenés que considerar también que no es solo subirte al escenario, es subirte a aviones, bajarte, cambiar de hotel, subirte al escenario, jet lag, todo. Sí, totalmente. Por eso yo amé las charlas virtuales. O sea, yo en plena pandemia tuve un día en particular que a la mañana di una charla en México, después almorcé con mis hijos cuando llegaron del colegio, a la tarde di una charla en Panamá y a la noche cené con mi familia, dormí en mi cama. O sea, en otro contexto, una charla en Panamá y una charla en México hubiera sido prácticamente una semana fuera de casa, montones de noches durmiendo en hotel, vuelos, y acá en un día hice todo mientras compartía tiempo con mi familia. Ahora volvió la presencialidad con todo, o sea, yo traté de mantener parte de las charlas virtuales y la demanda se fue a cero. Yo creo que es un dispositivo que funciona, no lo mantendría como único dispositivo, pero tampoco lo tacharía como ahora por ahí es el péndulo, la gente sobrereaccionó, pero en este momento nadie quiere charlas virtuales. Yo ojalá parte de mi laburo se mantenga virtual. Sí, definitivamente, y para los que organizan eventos, no es un costo menor el de llevar un speaker de un lado del mundo a otro, con todo lo que eso implica, con los gastos y demás, así que es una muy buena opción la virtualidad para tener es un costo gigante. Es un costo gigante y para la otra vez hablaba con un speaker buró internacional. Para los speakers que tienen fees muy, muy altos, o sea, tipos que por ahí te cobran $200,000 una charla, por ahí los tenés por 50. 50 sigue sonando un disparate. Está bien, pero es la cuarta parte, ¿no? Y obviamente esa gente viaja en primera, entonces acompañado. No solo el fees, muchas veces acompañados con un equipo, entonces se vuelve mucho más viable con figuras no de los meros mortales como nosotros, pero sí, o sea, una charla virtual mía también igual, aunque no sea de la misma proporción, si me piden en Filipinas, a valor dólar, en Filipinas soy baratísimo. Claro. Si quieren que vaya, la verdad me va a tomar una semana entre ajuste del jet, le tengo que cobrar un montón para que me valga la pena una semana entera entre la adaptación y la adaptación a la ida, la adaptación a la vuelta. No puedo agendar cosas apenas vuelva porque vuelvo re desfasado de horario también. O sea, entonces, yo creo que es un dispositivo que funcione, que está bueno. Ojalá quede como parte de quede esta hibridación. Excelente. Vamos para terminar, Santi, al PRODE. Nombre, Dale. Vamos con
Santi Bilinkis. Profesión. Licenciado en Economía sería la respuesta formal. Emprendedor y tecnólogo es la fórmula que yo encontré para cuando estoy en un cóctel y me preguntan a qué te dedicas, no dar una respuesta demasiado larga, pero tampoco demasiado descriptiva. ¿Eso es lo que pones cuando viajás? ¿Emprendedor, tecnólogo? Depende, el formulario de migraciones depende del día que me agarre. Ya pongo licenciado en Economía, no tengo ganas de que me pregunten. Ok. Pero me gusta la de tecnólogo, me encanta. Es muy amplia, o sea, me permite salir del paso sin explicar demasiado. Claro. ¿Sos speaker o das charlas? Acordate que en el PRODE podés poner empate también. ¿Soy speaker o doy charlas? Ninguna de las dos cosas. Bueno, o sea, yo hago muchas cosas y trato de no ser... Doy charlas, sería la respuesta correcta. Doy charlas. Okay. O sea, en el sentido de que yo hago muchas cosas, pero trato de no ser nada. Perfecto. O sea, no quiero las etiquetas. O sea, te cuento lo que hago, no te digo lo que soy. Bien, me gusta y voy a tomar eso también. Bueno, esta ya la hablamos, con PPT o sin PPT. Con PPT. Bueno, okay, Keynote en mi caso, me gusta más Keynote que PowerPoint. Ok. ¿Charla para pocos o charla para muchos? Los de técnica no les gusta. Hay dos cosas que yo hago que los de técnica me odian. Una es usar Mac y la otra es que pido la Mac en el escenario. Sí, no te pongo la Mac en la consola, no te proyecto desde tu máquina, mi compu arriba del escenario y me putean y les digo de antemano, desde 2 días antes, che, mirá, necesito así, y cuando llego no está hecho porque me quieren convencer de que no lo haga como yo quiero, sino como quieren ellos, que les sea más cómodo, no negocio. Keynote, mi Mac arriba del escenario. Bien. ¿Charla para pocos o charla para muchos? Las dos, tienen cada cosa, o sea, ahí te pongo el empate, o sea, son cosas muy distintas. De a pocos tenés una intimidad y una posibilidad de diálogo que es muy linda. De a muchos, si encima tenés como esto que te describía de ver a tanta gente, incluso llegar visualmente a verlos a todos, es muy lindo, las dos cosas. TEDx Río de la Plata, que ahí hablé para 10.000, también fue tremendo. La energía de la gente te lleva. Bueno, esta la contestaste recién, pero te la voy a hacer igual. ¿Charlas presenciales o charlas online? Porque en realidad no es que dijiste prefiero las online, dijiste ojalá que no se vayan las online. Ojalá que no se vayan, ojalá que haya de las dos. Sí, bien. Empate, definitivamente empate. Bien. ¿Micrófono de vincha, corbatero o micrófono de mano? Corbatero. Bien. Corbatero. Las manos las necesito libres para poder gesticular y usar mis manos. Y el vincha. Pasar los slides. ¿Cómo? Y pasar los slides. Para hacer los slides. Pero claro, por eso no te limita tanto el movimiento, es algo chiquito dentro de la mano. El micrófono es grande, es pesado y lo tenés que sostener sí o sí cerca de la boca, entonces te limita mucho el uso de un brazo. El vincha es muy incómodo. En charlas largas, la mayoría de las veces, cuando me lo saco, siento que me rompió la cabeza. Son muy pocas veces que el micrófono vincha es cómodo. Si lo tengo que usar, lo uso, es el que mejor se escucha. Pero el corbatero es el más neutro. Te olvidás de que tenés un micrófono y hablas con mucha más naturalidad. Bien. Bueno, también hablamos de esto. ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación? No, guión a rajatabla. Excelente. Esto también lo mencionaste, nervio cero o nervio siempre. Nervios rara vez, pero no diría nunca. Acá, vamos al empate entonces. Vamos al empate, sí. En general no estoy nervioso, pero a veces sí. Depende un poco el entorno, depende cómo venga yo el día. O sea, no me pasó otra vez sentirme tan mal en el escenario, pero hay días, por ejemplo, que por ahí no me siento del todo bien. Y tenés que subir. El show debe continuar, ¿no? O sea, el día que yo no me siento tan bien, me ve la cabeza o algo así, estoy inquieto respecto de que el malestar se interponga en mi camino, digamos. Excelente. La última, Santi. ¿Speaker se nace o speaker se hace? No, se hace. Esto es laburo. Es laburo. O sea, hay ciertas cualidades que podés tener mejor voz, peor voz, ser más histriónico, menos. Pero uno usa los recursos que tiene. O sea, yo por ejemplo no soy gracioso. Me encantaría ser Moldaski, pero no vine agraciado con el don del humor. Entonces, uso los recursos que tengo y todos tenemos recursos. Entonces,
claramente se nace con ciertos recursos que si los usás bien y haces un poco este proceso, una narrativa sólida, buenos materiales audiovisuales, laburás en tu delivery, yo no creo que sea algo que sea. Lo único quizá que es más innato, pero que también se debe poder laburar, es si tenés pánico escénico, ¿no? O sea, el que tiene pánico escénico debe ser bastante jodido, digo, como el que no se puede subir a un avión, es como una fobia. Si no te tocó esa, yo creo que cualquiera puede laburar, es un montón de laburo, pero es un laburo hermoso. Con mucho laburo, cualquiera puede armar una buena charla y darla muy bien. Muy bien, ahí está. Así quedó el PRODE de este episodio de Hablar sobre Hablar. Bueno, Santi, espectacular. Con esto terminamos. Así que nuevamente quería agradecerte por esta charla. Me encantó. Fueron casi 45 minutos a puro intercambio. Muy buenos conceptos. Dejaste bastantes frases memorables. Así que muchas gracias. Te agradezco yo a vos, la verdad que esta es una actividad, yo nunca me imaginé que iba a dar charlas, mucho menos profesionalmente. Fui llegando a esto de manera muy serendipitosa, sin proponérmelo, con lo cual tampoco nunca hice mucho laburo introspectivo. O sea, todo esto que me hiciste pensar me fue espectacular, eran montones de cosas que no las tenía formalizadas en mi cabeza. Me fue un ejercicio re interesante, porque ya hace casi 10 años que hago esto como laburo y nunca me había detenido a pensar muchas de las cosas que me preguntaste. Estuvo buenísimo. Excelente, me alegro mucho. Me quedé con muchas ganas de escuchar varios de los otros episodios del podcast que no escuché. Así que quiero aprender mucho más de lo que hayan dicho otros. Eso es un segue hermoso para lo que iba a decir al final. A vos que estás ahí del otro lado, suscríbete al canal de YouTube, Spotify y demás, para no perderte ninguno de los episodios que van a venir y para ver todos los que ya pasaron, que lo digo yo, que soy completamente imparcial, están buenísimos. Santi, gracias de vuelta, nos despedimos, chau a todos los que están ahí, nos vemos la próxima. Saludos a todos.